Estamos acá, o sea, vinimos acá al Museo Raúl Escalabrino Ortiz porque hay material rodante de ferrocarriles argentinos, ¿no? Claro, acá hay materiales de ferrocarriles argentinos, como bien mencionaste, porque hay que recordar que muchos coches en aquella época, no los Matterfors, ¿no? Sino que en aquella época se usaban otros tipos de coches. Pero ¿qué pasa? En el 43 Perón nacionaliza los ferrocarriles argentinos y como nueva novedad de la época se empieza a renovar, viste, los coches. Claro, Como en la década del 50 que empezaron a traer los coches holandeses tipo Werkspoor, sí, de serie 400. Después de que Perón trae en eso, se empiezan a fabricar Matterfors acá, dentro del país. Matterford por la sigla material ferroviario. mm, Se empiezan a fabricar en Río Tercero, en Córdoba y en Ferreira, también localidad de Córdoba. Se empiezan a fabricar eso, como Pullman, coche turista, todo lo que sea coche de pasajero, se empiezan a fabricar acá. Y también con el objetivo de terminar con los conflictos de otras concesiones que tenían, por ejemplo, eh, había conflictos como por ejemplo en el Roca, porque era un ramal distinto. En el La Plata, hablo yo, Avellaneda La Plata, era mm, concesionado por ferrocarriles del puerto de Ensenada. por donde nada. Mientras que el otro lado del Roca era Ferrocarril del Sur. ¿Qué pasa? Poniendo de ejemplo eso, tenían conflictos entre estos dos. Y para terminar esos conflictos entre concesiones, se empieza a nacionalizar y juntar a los ferrocarriles más importantes. Así es como se juntan estos dos ramales y empieza a ser parte del Roca. Obviamente cambiándole los nombres de dichos ferrocarriles. El sur, Roca; el oeste, Sarmiento; el Buenos Aires Pacífico, San Martín; y el Buenos Aires Central, Urquiza. Urquiza. Eh, o sea, también te vas a fijar que en algunos ramales, por ejemplo acá en el Sarmiento, que vamos a ir al ramal de Huinca-Renacó de Regueira. Este era ramal de Buenos Aires al Pacífico. Y te puedes dar cuenta por las estructuras de las estaciones. Son diferentes al otro tipo de ramal que es del Sarmiento. En 1943 Perón nacionaliza esto, uno para poner fin a los conflictos que tenían las concesiones entre sí, en diferentes ramales. Otro también para cobrarles las deudas que Inglaterra nos debía, porque nosotros cuando estuvimos en la Segunda Guerra Mundial, como un país neutral, proveyéndole alimentos y hasta materiales bélicos a algunos países como Inglaterra, Claro. se nos quedaron debiendo a nosotros. Para cobrarle esa deuda se les quita las concesiones inglesas a los ferrocarriles. Por ejemplo, acá en el Sarmiento era Ferrocarriles Oeste, pero el nombre original en inglés, perdón mi pronunciación, Railway of the West, o sea, Ferrocarriles del Oeste. Entonces, porque también lo que tenían los ingleses era usar estos trenes para trasladar la mercancía del campo, sea los productos agropecuarios, sea alimento, viste, madera, materias primas también. Claro. Llevan para el puerto, de La Pampa para allá, y de otros lugares del país también, pero más que nada para exportarlos y mandarlos a su país. Obviamente el negocio iba muy bien, pero ¿qué pasa? Había que cortar ya porque no pertenecían al Estado y ya no rendían lo mismo. Claro. Había que hacer un cambio. En el capítulo 2 se mencionó que, no sé si se acuerdan del capítulo 2 que nosotros viajamos a Mercedes, Claro, haciendo yo un me recuerdo de acuerdo, eso. fue un viaje Eh, caminata. Cuando entrevistamos a Lucas Larraín. En Lucas ese viaje Larrañaga. enfocamos nosotros la ruta nacional 5 que está Sí, a la paralela del ferrocarril Sarmiento. sí. Bueno, yo mencioné que en esa época empezaban la competitividad entre la industria automotor con la Industria ferroviaria. ferroviaria. Claro. Y que a partir del 30 se empezaron porque todo el país dependía del ferrocarril. Estamos claros en eso. Entonces no había carretas, solamente ferrocarril para ir de acá a Luján, por ejemplo. Solamente en tren. Entonces se trazó la ruta paralela a la vía para hacer esta competitividad. Y es ahí donde podríamos decir que empezó la decadencia. Porque el Estado argentino le daba más bola a la industria automotor Claro. que a la ferroviaria. Y en esa época estaban los ingleses, con las concesiones privadas. Pero ¿qué pasa? Como se dieron cuenta que la industria automotor estaba ganando en competencia, ya a la industria ferroviaria le estaban, eh, ¿cómo se puede decir? Ignorando, ya, por así decirlo. Claro. Entonces ya empezaron a tener pérdidas y para cubrir esas pérdidas lo que hacía las concesiones privadas era pedirle al Estado un subsidio para poder
cubrir esas pérdidas que tenían. Pero el Estado argentino no se interesó en eso, entonces lo que en contestación, las concesiones privadas en contestación al Estado argentino empezaron a dejar abandonados los trenes ingleses. Es por eso cuando Perón menciona que, cuando nacionaliza los ferrocarriles, menciona que no compró hierros viejos, porque ya años después la había renovado con coches Matterfer, como se ven acá en el museo. Claro. Si quieren, podemos ver el discurso que él hace Perón. Claro, bueno, La transición. veramos el discurso. Por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlos. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho eso es una cosa, bueno, pero si ustedes los vendieran y nosotros los compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses, que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor de libros. ¿Y cuánto es el valor de libros? 10.000 millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de día con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial. Había pueblos. Había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien, claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros, porque para negociar los ingleses son muy hábiles y muy duros. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires y se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Al día sí, claro, estos negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda a Diana ya estaba golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no valen los 6.000 millones. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Y me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso Mr. Eddy, cuando se firmó, se desmayó. Recién se dio cuenta. Bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las propiedades, que se tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Trigo que estaba depositado en los depósitos subterráneos que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decía Miranda, lo compramos.
Bueno, Marco, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, estamos acá en una estación rural de Cañuelas. Estamos en Uribe Larrea, pueblo del mismo municipio, la cual ya no tiene más transporte porque hace 6 meses descarriló un tren que era procedente de Alvear hacia Temperley, por lo cual la infraestructura con respecto a la vía quedó dañada. No corre más el tren perteneciente al ferrocarril General Roca. Bueno, más allá que esté soleado, viste, me estoy quemando. No, esta es la estación, Uribe Larrea. La mayoría tienen estaciones así de edificaciones coloniales, vamos a decir, porque vamos a recordar que los ferrocarriles en su época eran ingleses, también con capitales argentinos. Obviamente, al ser una estación del campo, no posee lo que sería el doble andén, sino que posee una estación que tiene andén bajo, las vías que corresponden al mismo ferrocarril, la general, la auxiliar y la de cargas. Obviamente en la segunda vía no vamos a ver que no tiene andén, o sea, no hay una manera de descender los pasajeros en caso que vengan procedentes de Lobos, por ejemplo. También tenemos la tercera vía que va hacia el galpón, donde antiguamente se dejaban cargas ahí, y también la misma gente que eran del campo depositaban su mercadería del campo ahí para destinarlo a puerto. Más allá, al fondo, vamos a ver que están los silos del mismo pueblo, que eso obviamente pertenece al mismo trazado del ferrocarril General Roca, que desde la entrada de Uribe Larrea tiene un desvío que va en una curvita hacia los silos, para que pueda avanzar el transporte de cargas hacia los silos, descargar, cargar, y lo dije mal me parece, y así destinarlo a puerto. Como dije antes, esta estación pertenece al municipio de Cañuelas, pero lo que pasa es que ya no tiene más transporte de trenes, así que le es muy difícil a la gente de este pueblo ir hacia Cañuelas o hacia Lobos, porque tienen que caminar hasta el acceso a la ruta, lo cual es un poco lejos, y aparte el colectivo tiene una tarifa más alta con respecto al ferrocarril, que nada más valía 4 pesos. Como mencioné antes en el anterior capítulo, los ferrocarriles fueron trazados antes que hubiesen carreteras. Después de años posteriores se trazó las rutas nacionales a la par de los ferrocarriles, algunas rutas provinciales también, como por ejemplo la ruta 5 que va hacia Santa Rosa de la Pampa, la ruta 2 que va por Mar del Plata, que esa va paralela a las vías. Ahora bien, cuando se nacionalizan los ferrocarriles, algunos ferrocarriles estaban a nombre, por ejemplo, que estaba a nombre del Ferrocarril del Sur, pasa a ser el Ferrocarril General Roca. Años posteriores viene el Plan Larkin, que con su idea de racionalizar los ferrocarriles que no tenían transporte, más bien no tenía demanda, se tenía pensado levantar las vías que estuviesen abandonadas de esta manera, también con el objetivo de mantener las que ya estaban en uso. Y eso generó graves problemas dentro del ferrocarril, porque eso significó la gran pérdida de algunos ramales y el comienzo de la competitividad fuertemente entre el transporte automotor y la industria ferroviaria. En el Plan Larkin comienza a haber pérdidas dentro del mismo trazado ferroviario, y también empieza la gente a correr riesgo en su propio trabajo, porque al ya no haber transporte de trenes en los dichos lugares, empieza a despedirse la misma gente que está en las estaciones del mismo campo. Entonces se ve forzados a migrar a otras partes, como sería la área metropolitana de Buenos Aires, a vivir y a buscar un trabajo dentro del mismo rubro.